mucho de la chamba, decíamos, que se ha estado realizando, y vamos a ir perfilando, viendo ahorita, así al calor de la luz, que ya entiendo se trabajó la parte de adelante, viejo. Ya habíamos visto, habíamos trabajado lo de las concepciones, esta parte, ¿no? De la resignificación, de regenerar la vida pública, qué prácticas, qué tipo de prácticas tenemos en nuestro partido. Adelante, viejo. Y entonces esto, pues lo fuimos trabajando colectiva y colaborativamente. Hicimos un mapeo de nuestras comunidades, o hicimos un ejercicio intencionando para identificar como estos elementos que nos den pie para tratar algo que es en línea, que a veces no nos permite hacer, digamos, tener como más tiempito, que es el cara a cara, ¿no? Que nos posibilita, pero por lo menos llevarnos estos tres elementos que, repito, son nuestras concepciones, que es el ideario, nuestras prácticas. El ideario es así nuestro telos, hacia dónde caminamos, para qué está nuestro partido movimiento, las prácticas que realizamos como partido movimiento, y los contextos son los tres elementos de lo que en educación popular se denomina el triple autodiagnóstico. Y bajo estos tres elementos vemos cómo corren, nada más es una recapitulación de lo que ya se ha estado haciendo, cómo corren estos tres elementos, y aquellas cosas, adelante por favor, viejo, que no corran, es lo que se denomina en educación popular nudos problemáticos. Y hacer esta revisión es lo que nos posibilita. La parte de las preguntas de hace ratito es parte del mapeo, nuestro diagnóstico participativo, pero si corren estas coherentemente nuestro ideario con nuestras prácticas y nuestro contexto, o hay inconsistencias entre nuestro fin último, que es el telos, hacia dónde caminamos, nuestros propósitos, ideario, con nuestras prácticas, o el contexto en donde estamos desarrollando esas prácticas, es lo que denominamos nudos problemáticos. Ahí están broncas en nuestra práctica política que también ya lo habíamos mirado en educación popular, es lo que denominamos el distanciamiento crítico. El triple autodiagnóstico es lo que nos posibilita y nos da pie a hacer ese distanciamiento, a dar ese pasito hacia atrás, que ese es el distanciamiento crítico, un pasito hacia atrás, y mirar ideario, prácticas y contexto como digamos, como elementos de un todo que tenemos que ajustar en función de si no hay coherencia entre estos tres elementos, que es lo que nos arroja los nudos problemáticos. Adelante, por favor. De esta revisión de nudos problemáticos, entonces es de donde se identifican aquellas problemáticas que estamos viendo de nuestra práctica política, y cómo tenemos que atender estas, y entonces las plasmamos a través de una herramienta que ya se trabajó también en los diferentes equipos. Adelante, por favor. Y estas problemáticas que vimos, que ya las jerarquizamos, ya identificamos, ¿no? Que los dos principales en este caso, o como ejemplo, trajimos lo que se trabajó respecto a los conflictos por el agua y la contaminación de los suelos por químicos. Adelante. Y cómo esto lo plasmamos, por ejemplo, las que tienen la mayor puntuación, o la que obtiene la mayor puntuación, doblamos o descomponemos a partir de nuestro árbol de problemas, y después esto digamos, como en una radiografía que ponemos en positivo, se convierte en nuestro árbol de objetivos. Estamos haciendo ahí como digamos, el hilado, el recordatorio de lo que hemos estado trabajando. Ahí está la tablita para componer nuestro árbol de problemas, y después viene nuestro árbol de objetivos, que es ya trasladar este problema central del conflicto del agua. Entonces tendríamos desdoblado en positivo. Adelante, porfa, viejo. Tendríamos paz social.
O sea, trasladamos el asunto del conflicto del agua en paz social, cuyas raíces nos dan pues algunos elementos y digamos, estas raíces son lo que le denominamos los componentes y el follaje de nuestro árbol son nuestros objetivos específicos de nuestra talacha. La paz social tiene como raíces o como componentes sustanciales que haya suficiencia de agua, que haya reparto equitativo, conciencia ambiental, Estado de Derecho, uso racional de este elemento que es vida. Y eso tiene como consecuencia, es decir, nuestros objetivos específicos hacia donde tendríamos que dirigir nuestra acción es correcta distribución del agua, pago justo de este bien, de este derecho, buena producción del cultivo de la zona, comunidad sana, buena producción y autoconsumo, alimentos locales y bonanza económica. Y entonces esto lo llevamos a un otro instrumento que está vinculado ya con el análisis de nuestras alternativas. Y entendemos que hasta ahí nos quedamos. Adelante, por favor. Ahí está. El análisis de nuestras alternativas, que ya hicimos la puntuación, revisamos de todas las alternativas que teníamos, que va desde la parte de la organización de la comunidad, donde una de las alternativas son las ollas de captación de agua, la segunda, el hacer los pozos, tratamiento y aprovechamiento del agua, de las aguas residuales, el asesoramiento, la presión a las autoridades o nuestra última alternativa que está vinculada con allegarnos de asesoría jurídica. Y estas alternativas que ya vemos, o sea, se desdoblan de nuestro árbol, pues si dijimos que tenemos que tener, no sé, decía hace ratito, pago justo de agua, entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr tener eso? Entonces, eso fue lo que ya plasmaron ustedes aquí en la tablita. Y del puntaje de todas nuestras alternativas que tenemos acá, resulta que es más eficiente en el sentido de que sí soluciona el problema, que es aceptable porque las personas con las que vamos a trabajar en la comunidad sí, digamos, se verían llamadas a trabajar por esta alternativa, que puede llevarse a cabo con las condiciones actuales en las que se desplegaría esta actividad y que ubicamos que es realizable en función de que contamos con recursos técnicos y financieros, así como con las personas necesarias para llevarla a cabo, recordando que nosotras desde nuestra perspectiva crítica, ético-crítica, no denominamos a las personas recursos humanos, las personas no somos recursos, las personas somos personas, y entonces hablamos de recursos técnicos financieros y del personal o de las personas que vamos a desarrollar. Entonces, vemos que sí es realizable, sí es oportuna digamos, de que puede instrumentarse en un tiempo adecuado a las necesidades comunitarias. Y entonces la alternativa que, digamos, cumple todas estas características o mayormente estas características, pues resulta que es la opción quinta, que tiene que ver con la presión hacia las autoridades. Y entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Adelante. Nuestra alternativa es presionar a las autoridades en términos de lo que tiene que ver con el agua, pues tendríamos que desarrollar nuestro plan de acción comunitario, ya se desdobla de estos elementos que estuvimos viendo. Si lo ponemos gráficamente, yo siempre me imagino este proceso de el triple autodiagnóstico vinculado al diagnóstico participativo, que ya es tomar acción directa, comunitaria, y desdoblarla en una planeación como tal, en un plan de acción comunitario. Yo siempre me lo imagino en términos de una figura como un embudo. Partimos de muchos elementos en la realidad, ¿no? Cuando hacemos análisis de la realidad, incluso nos decían algunos compañeros en un momento que la realidad te desborda, ¿no? Se te va, es too much.
mucho, demasiado, ya dije que no voy a usar tantos anglicismos. Entonces, en el embudo, todo eso entra, pero con esta serie de instrumentos que fuimos trabajando en las sesiones anteriores, lo que vamos haciendo es cerrando el embudo hasta que cae por aquí la alternativa de la presión a las autoridades. Hicimos una valoración de la pertinencia, viabilidad, oportunidad, aceptabilidad, pero previamente también hicimos el análisis del problema, y antes del análisis del problema hicimos jerarquización de prácticas, y antes de la jerarquización de las problemáticas vimos los nudos que se derivan de condiciones, prácticas y el contexto. Entonces todo va hilado. No es que de pronto, ¡pum!, aparece un plan. Puede ser, de hecho, puede ser que de pronto digamos, pues vamos a tomar esta acción, pero estamos convencidas y convencidos como educadoras, educadores populares que somos, que el proceso, este hilado, este distanciamiento crítico, volver a la realidad, nos permite que nuestras acciones sean precisas y a lo mejor por no contemplar, dice es la única válida, pero consideramos que este planteamiento que la educación popular nos plantea para ir decantando sobre la opción que vamos a poner, no solamente los recursos técnicos, financieros y las personas que somos, sino incluso pues nuestro corazón, nuestro tiempo, y el tiempo es vida, o sea, a la apuesta que vamos a hacer y donde le vamos a apostar nuestra vida, pues tiene esto: pertinencia, viabilidad, oportunidad, etcétera. Entonces, ya dicho esto, vamos a pasar a estructurar de manera colectiva y colaborativa, nada más que nos vamos a tener que salir del modo presentación, porque mi camarada Héctor muy generosamente hace ratito que le dije, ¿me tiras paro con la presentación? Dijo que sí, y entonces nos vamos a ir a trabajar, sí, en modo presentación, viejo, o sea, para que veamos pero no en pantalla completa, porque vamos a ir escribiendo sobre la presentación misma. Perdón por no haber sido precisa en las palabras, sino salimos del modo presentación para tener nada más la tablita de nuestro plan de acción comunitario. Entonces vimos que, perdón, mi pastilla, que nuestra alternativa quinta, que es esa mera, la de presión a las autoridades, es sobre la primera alternativa que vamos a trabajar. ¿Esto significa que vamos a dejar de lado las otras? No, es que es la primera sobre la que vamos a trabajar, es la primera que vamos a tomar, digamos, echar a andar en nuestro trabajo comunitario. Y, perdón, viejo. Entonces, presionamos a las autoridades, nuestra quinta, eso, muchas gracias. Entonces, pero sería ahí arriba, viejo, ahí, justo ahí, viejo, en alternativa seleccionada, es presionar a las autoridades. Entonces, vamos a ver cómo tendríamos que presionar a las autoridades. Esa es nuestra alternativa que seleccionamos, y ya vimos por qué, porque es los criterios, los 5 criterios que tenemos ahí. Y entonces, ¿qué actividades tendríamos que realizar? Así pensemos, o sea, así es muy general, ¿no? Presionar a las autoridades. ¿Cómo presionamos a las autoridades? ¿Qué medio, mecanismo? Les pido que si alguien quiere decir algo, abre el micrófono, abra su micrófono y diga, bueno, yo creo que podríamos empezar a presionar a las autoridades, o las actividades de presión tendrían que ser, ¿cuáles tendríamos que hacer? Y entonces vamos a ir haciendo el discernimiento en este momento, aquí colaborativamente, que ya, digamos, llevamos y digo llevamos porque aunque yo no estaba acá, pues somos parte del mismo equipo, entonces, respetando como todo este proceso que ya se hizo de planeación, pues yo que me estoy incorporando en esta sesión, pues
asumo como parte de nuestras autoridades, qué actividades teníamos que hacer o cuál era la forma en la que se estaba identificando que se tenía que presionar a las autoridades. Aquí sí llevan mano ustedes. Saludos, Alejandro. Bienvenidísimo. Ahora sí que el micro es todo, que es todo suyo. O les agarré así como en desencanche. A Digan mí verdad. a mí me surge una duda, querida Vivi. Que primero tendríamos que definir qué autoridades, ¿no? O sea, estamos hablando del tema del agua, que se va a convertir luego en paz social, pero ¿qué autoridad tendríamos? O sea, el conflicto del agua y autoridades, a mí el primer cuestionamiento es, ¿quién tendría esa facultad para poder contribuir o ayudarnos? Claro, claro, cacho el planteamiento. Y entonces, si les parece bien, ya que no se animaba todavía a nadie a plantearlo, entiendo que con tu intervención, Palomo, lo que estás planteando es que una de nuestras actividades tendría que ser identificar, digamos, las atribuciones de diferentes instancias o identificar atribuciones, instancias y atribuciones a las que les compete el conflicto específico del agua. Sí, cuya identificar instancias y atribuciones, ajá, de autoridades respecto al agua. Ajá. Bien. ¡Ay, súper! Bien, ¿qué requieres? Palomino ya se anota. El Palomino ya pone que él se hace responsable de poder, digamos, en una sesión que nos reuniéramos para trabajar esto. Que ahorita estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? El ejercicio para que con la revisión de nuestros cuando estemos chambeando con nuestras compañeras y compañeros por estado, lo que hagamos justamente sea reunirnos y hacer estos pasitos que estuvimos viendo durante las sesiones. Y entonces, para que se decante aquí estamos haciendo el ejercicio, digamos, trayendo este es el corolario de toda la talacha que se estuvo haciendo previamente. ¿Qué requerimos, Palomo, para este asunto de identificar las instancias? ¿Tú qué requieres? O Yo podemos creo, colaborar, con Chado, abrir el micro. yo creo que solamente sería una investigación eh, vía internet, una computadora Entonces, tú quizás. nada más necesitas compu, internet y ya, ¿no? Porque ni siquiera necesitas impresora, ¿no? Puedes elaborar un documento electrónico y ya con eso. ¿Cuándo tú podrías ya empezar a hacer esta talacha, viejo? Hoy estamos a 8 de junio. ¿Podría ser el día de mañana? Va, ¿te da? Porque el viernes tenemos otra sesión. Ya no escuché, perdón, es que se me fue mi compu. Ah, no, que te decía que te da porque el viernes tienes otra sesión. Pero era bromilla, era bromilla. Regresé muy bromista de Durán.
Pero para que no me No seas estrese, tramposo, Palomo. No seas tramposo porque le pusiste 9 del 0 y eso no existe, viejo. No nos quieras tomar el pelo, la neta. y para no presionarme, ¿qué les parece si lo dejo unos días? Y que el día lunes, que es 13, pueda retomar. Bueno, que ya esté concluido. Ok. Entonces, tú el día 13, estas instancias con sus respectivas atribuciones que tienen competencia en términos del agua, ¿no? Porque a partir de ahí, ¿qué seguiría? ¿Qué actividad? Así me voy a tomar la libertad de, si les parece bien, a menos que alguien quiera levantar la mano y, a ver, camarada Tito de la Cabada, ¿qué seguiría después, viejo? Ya que sabemos quiénes son, quiénes son las personas, las instancias y sus atribuciones, ¿qué seguiría? Perdón, ¿Qué actividad después de identificar estas cosas? La compañera Margarita tenía la mano levantada, perdón, Vivi. Si no, dale, Lluvia, en lo que Margarita tiene chance de poder retomar la... Ok, buenas noches. Pues yo creo que ya identificadas las personas a las que les tenemos que presionar, sería identificar los medios de comunicación que tenemos con ellos, que pueden ser sus redes sociales, si tienen dónde quedan sus oficinas y ya. Entonces, muchísimas gracias, Lluvia. Entonces, podríamos decir que la siguiente actividad es el auditorio, ¿no? Podría ser un directorio. O sea, ya tenemos estas instancias que tienen atribuciones y entonces hacemos un directorio con sus datos de contacto, tanto en redes, dice Lluvia, o sea, no solo es saber dónde están, sino que aparte necesitamos sus redes sociales, sus teléfonos, direcciones, y podríamos decir, y eso no lo puede hacer Palomo previamente, en realidad Palomo va a ver qué instancias son, él se avienta un clavado para ver qué le compete a Conagua, qué le compete a los estados, qué le compete a los municipios. Si están de acuerdo, en niveles de gobierno. Mientras que esta otra parte ya es lo finito de que si ya identificamos que Conagua federal hace tal cosa en materia del agua, los estados son responsables de tal cosa, los municipios de tal otra, ¿no? Son como atribuciones, mientras que esta otra parte ya es así directa la flecha. Si en Conagua hay un área que trata tal cosa en términos municipales, a cámara. Entonces tenemos que buscar el teléfono de esa área, la persona titular, del área, la persona titular, la dirección de sus oficinas y redes sociales. Va, Margarita, por favor. Gracias. Una disculpa, no sé si me escuchan bien, yo los escucho entrecortado y entiendo que estamos en un... Sí, te escuchábamos perfecto, Margarita, te escuchamos sin bronca. Y si es en un caso hipotético. Ok. Bueno, yo siento que de alguna manera o sobreentiendo que ya existe, digamos, un comité, digamos, involucrado en esta situación de la comunidad y todo en un entorno, digamos, pacífico. Creo yo que una vez que identifiquemos el directorio y a las autoridades, instancias, es una, digamos, una reunión como parte de la apertura de los seguimientos asumidos de acuerdo a los procesos que se tengan que, pertinentes que se tengan que pasar, ¿no? Son como, digamos, es como una metodología así pacífica o de acuerdo a los cartuchos, ¿no? De acuerdo a los, irlos preparando para de acuerdo a las respuestas
ir soltando como cartuchos cada vez. Nuestra poquito. siguiente actividad, un comité de seguimiento e Ajá. incluso Margarita propone, es que es eso, Sari, ya ahorita ya estamos definiendo las acciones. Entonces, si nuestra tarea, nuestra alternativa seleccionada es la presión a las autoridades, entonces decía al principio Héctor, ¿qué instancias, a quiénes, qué autoridades tenemos que presionar? Ah, pues entonces tenemos que ver atribuciones. Y después Lluvia nos dice, sí, después de identificar a las atribuciones y las instancias, hacemos un directorio. Ahorita Margarita nos dice, sí, hacemos un directorio, pero tenemos que hacer un comité de seguimiento, un comité que se integre. Entonces, además también nos propone ya directamente Margarita una reunión, o sea, tener una reunión con autoridades. Entonces yo creo que eso sería, el comité sería, la integración del comité viejo sería una, y la reunión de seguimiento, la reunión de, yo entendí así, que no sé, ahí corríjanme ustedes, que es una reunión con las autoridades, no sé si caché bien. Sí, correcto, Vivi, gracias. Ah, súper, montón de gracias. Y entonces sería la integración del comité y luego ¿Fui yo o la maestra Vivi se nos fue? un No, vasito más. Palomini, la estamos perdiendo. Ok, bueno, seguimos entonces con nuestro... Ay, perdón. Es que está lloviendo, también en general creo que está fallando la red. Y acá mi Sí, red sí, anda sí. como media chafa. Ya van Les 2 pido veces una disculpa. que nos saca de la grabación, fíjense, pero luego lo arreglamos, no pasa nada. Acá estamos. Gracias, Lo. Bueno, ahí en lo que se recupera la maestra Vivi, pues vamos a darle seguimiento. Bueno, ya habíamos comentado de el poder integrar primero un comité que después va también a contribuir en estas reuniones de seguimiento, ya nos decía la maestra Vivi, con autoridades. Pero vamos, si les parece, a completar estas actividades. Ya tenemos que hay que integrar un comité y aquí de manera, pues yo puse a Margarita porque fue quien lo comentó. Y nada más reiterar que a quien es responsable no es que sea la única persona que lo va a hacer, sino quien es la que nos va a ayudar o va a facilitar el proceso, recordándonos o coordinando esta actividad. Entonces, Margarita, ¿qué recursos crees que se requieran para que podamos integrar el comité? ¿Qué necesitamos? Para el comité, pues solo convocar y, Ok. digamos, asumir comisiones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fecha crees que podríamos tenerla? Ya me salté, ¿se dan cuenta? Me soy un loco y me salté la actividad del directorio de las De redes Lluvia. sociales, los teléfonos y direcciones. ¿Ahí qué recursos necesitaríamos, querida Lluvia? Perdón. O Yo alguien digo más, ¿eh? Yo digo Sí, que adelante. también es una compu, ¿no? O sea, necesitamos la compu con internet. Ok. Lluvia o alguien que quiera comentar. Si ya tenemos a quién va a ir dirigido o quiénes son las autoridades, cuál sería la fecha de inicio para poder ya completar este directorio y cuál sería la fecha de término. Pues ya teniendo a las instancias y todo, que fue el lunes, pues yo creo para el miércoles 15 más o menos ya se podría tener el directorio.
En un día ya queda el directorio. Sí, Bien, perfecto. Bien, Master Lluvia. Tu. Yo aquí en esta otra, viejo, lo de la integración de comité, y si me permite el resto del equipo que estamos acá, y además para después también, después de terminar esta parte, cederle la palabra a Juanca, que levantó la mano desde hace ratón, poder decir que en realidad el recurso, viejo, sería la convocatoria como tal. O sea, tendríamos que hacer la convocatoria y esa puede ser, convocatoria como tal, o sea, la redacción de nuestra convocatoria. Entonces necesitaríamos el textito, y ese textito, pues, digamos, como reflexionar de qué manera pues convocamos. Si tenemos es este grupo que estamos aquí en plenaria, pues todo el mundo tenemos nuestro WhatsApp. Entonces, la convocatoria la podemos socializar vía nuestro propio grupo, y pues nada más es alguien que se encargue, que es Margarita, de redactarnos el textito para como tal. Y yo creo, me atrevo a proponer aquí en la integración del comité que sí podamos tener, o sea, una es la convocatoria, pero otro elemento que yo creo que tal vez, si les parece pertinente, podemos proponer aquí es que Margarita nos lleve digamos, como un documento, un formato de acta, donde ya quede quiénes son las personas que van a integrar este comité. Entonces, el formato del acta lo llevamos a la sesión donde ya sea, o sea, Margarita nos hace el servicio porque ella va a coordinar esta actividad de la integración del comité, y nos hace el servicio a la colectividad, a la comunidad política, de llevar esa acta para que quien vaya a presidir el comité, o la forma en la que vaya a estar estructurado el comité, se firme ahí. Ahora sí, como dice Zapata, que pasen a firmar las personas valientes, y pues ahí quede ya como un acto formal, no solamente donde pues, todo el mundo estamos asumiendo tareas, que es lo que también decía Margarita hace ratito, ¿no? Cómo integramos el comité, y ahí cada quien en el acta definimos tal persona se encarga de tal persona, si les parece pertinente. Sí, Vivi, Juan Carlos Castañeda desde hace rato creo que quería hablar. No sé si dejó su mano arriba o quiere comentar algo. Sí, sí le vamos a ceder la palabra, pero no, bueno, sí, adelante, Juanca, aunque sí es otra actividad más. ¿Les parece bien que la aguantamos y cerramos estas 4, digamos, para tener ya tanto los recursos como cuándo iniciamos y cuándo cerramos? Si es en términos de esto que estamos platicando hasta ahorita, donde vamos, Juanca, cámara, éntrale. No, es como un paso siguiente. Está muy bien. Súper, entonces Permítanos. aguantamos y te late. Va. Entonces yo creo que ¿cómo ven? Que el siguiente fin de semana, o sea, si sacamos o sería poquito tiempo para sacar porque nos tocaría no sé, que fuera por ahí del 19, no, pero la convocatoria sería, pues sí, sacarla 15, pues la podemos sacar desde el día. Bueno, sí, que nos demos, sí, como del 15 al 17 la convocatoria, para que Margarita le dé chance de redactarla, de hacer el formatito del acta, y que ya vayamos a nuestra reunión de conformación de nuestro comité, pues al fin de semana, si les parece bien. Sería como del 15 al 17, del 15 al 18, perdón, y tener nuestra reunión el 19. Y que ahí yo ya había propuesto reunión de seguimiento, pero no sería reunión de seguimiento, sería reunión de integración de comité apenas. Y si no tienen bronca, sería el día domingo. Vamos, porque somos bien turbo, vamos bien tendidas y tendidos. Como bandidas y bandidos, dice mi abuela.
Y exacto, ¿qué recursos necesitamos? Eso, el salón. Ujú. Sillas. Va. Tú muy bien. Plumones, súper. Perfecto. Bien, excelente. Va. Muchas gracias, viejo. Ahora sí, Juanca. No sé si me caí porque ya no oigo nada. Creo que sí. No, carnal, así se escucha. Más bien a Juan Carlos es Ah, ya, a quien perdón. no escuchamos aún. Ay, chispa, sí, hace ratito sí, sí podía hablar, Juanca. Era reunión con las autoridades pertinentes. Sí, justo, nos dice Margarita. Sí, pero yo planteaba una reunión, esa reunión que pusimos aquí, que consideramos que es la reunión de integración, dice ella, yo planteo una reunión, o sea, después de que integremos el comité, ella plantea, tenemos que tener una reunión con autoridades. Entonces, primero tenemos que gestionar la reunión con las autoridades y luego ya desarrollar la reunión con las autoridades. ¿Están de acuerdo? Entonces, la idea. Sí, pues es gestionar, es gestionar, y ya ahorita en lo que regresa Juanca, que nos diga si. Porque entiendo que en nuestra reunión de integración del comité, pues tendríamos que sacar de esa reunión de integración del comité, tendríamos que sacar un documento, ¿no? Un documento que vamos a presentar, o sea que esa reunión donde integramos el comité, o no sé si se arma una comisión, que es la comisión redactora del documento, de aquellos elementos que se deriven de la reunión de integración del comité, que ahí sea el espacio propicio también donde nos demos chance de, en estos papelógrafos que nos propone Palomo, poder identificar aquellos elementos que tienen que estar en nuestro documento con el que vamos a ir a sentarnos con las autoridades, si les parece bien. Entonces, si sacamos el documento desde la reunión de integración o hacemos una comisión o cómo hacemos, porque si somos 33, no sé qué tan pertinente sea el que entre 33 personas redactemos un documento. Yo creo que tenemos que armar la minuta, dice Sari. Tenemos que sacar, fíjate, entonces Sari propone, en la reunión de integración del comité y también en la reunión con las autoridades necesitamos llevar una minuta, porque un formato de minuta. Bueno, el chiste y caso, porque ya llegamos a las 9, que este es el planteamiento que se tiene que discernir colectivamente para que esa alternativa seleccionada, que es arriba, la presión de las autoridades, sea una realidad. Y entonces aquí tenemos que plasmar, incluso así puede parecer así de, ay, neta, tenemos que poner que la redacción del documento, claro que sí, porque si no, todas y todos lo hemos vivenciado. O sea, si no ponemos a alguien que coordine la tarea, se desdibuja y es así de, no, pues, ¿quién lo iba a hacer? No, pues no lo ibas a hacer tú, no, pues no, no, pues. Y entonces
con este trabajo que desde el principio lo dijimos, estamos aprendiendo el método, los pasitos, los peldaños que tenemos que caminar que nos posibiliten la cristalización de una práctica política y que logremos de manera mínima, me voy a permitir ya aquí cerrar si no hay ninguna otra participación, porque es quizá un formato para el seguimiento de acuerdos asumidos en las diferentes reuniones que se realizan. Claro que es como parte podría ser el formato de minuta con acuerdos integrados, ¿no? Formato de minuta y acuerdos puede ser. Entonces vamos haciendo la revisión como finita, el tejidito finito que nos posibilite mínimo que lleguemos a esta reunión de presión con las autoridades. Y vamos así, despachando todo. Y además, para ya cerrar y poder pasar a la siguiente actividad, si no hay ninguna otra participación, porque Juanca no sé si ya tuvo chance de regresar, creo que no, que estos elementos no se cargue la responsabilidad en una sola persona, y que Viviana no puede hacerse ojo de hormiga en que a ella le compete elaborar el formato de minuta, que sería el formato de minuta y acuerdos que usaríamos en las subsecuentes. Que a ella nada de que, pues a ver quién pide el salón, no, es mi responsabilidad. Yo puedo presentar a manera propuesta un formato de seguimiento de acuerdos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Margarita, que son insumos que nos van ayudando a que las personas puedan llevar un registro y que esos elementos sean de aprendizaje, de sistematización y para poder volver a ellos y revisar qué hubo con su práctica. Maestro Palomino, ¿quieres comentar algo, querido? Justo que nada más reiterar cómo estas herramientas nos posibilitan y nos ayudan a evitar las dependencias que a veces se generan en las comunidades de aquellas personas que incluso con mucha buena disposición y de muy buena manera, con muy buena lid, tratan de contribuir al desarrollo comunitario, pero que al volverse gestoras de ciertas acciones o de ciertas elementos, no sé, como servicios o cosas que luego se gestionan en la comunidad, provocan que se haga dependencia de ellas y de ellos. Y el elaborar estas tablitas, estos instrumentos, nos ayudan justo a darnos cuenta que podemos, entre todas y todos, poder desde hacer un oficio hasta identificar a quién se lo vamos a mandar, hasta llevarlo, hasta gestionar el espacio, y eso pues nos da empoderamiento, nos vamos empoderando y nos vamos dando cuenta de que podemos pues entrarle sin necesidad de intermediarios, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, digamos que hasta aquí es la parte de que estuvimos talacheándole de educación popular. Triple autodiagnóstico, concepciones prácticas, contexto, nudos problemáticos, diagnóstico participativo, nudos problemáticos, jerarquización de problemáticas, sí, pues porque identificamos cuál era la problemática más sentida, pero incluso la que sí le podemos apostar con nuestros propios recursos y la cantidad de personas que somos. Después de hacer el árbol de problemas, ya identificamos alternativas, jerarquizamos alternativas, definimos una sola alternativa y esa es la alternativa que desdoblamos ya en un plan de acción comunitaria. Y con pasitos, pelos y señales, dice mi abuela, o sea, desde el punto 1 hasta la Z, del punto A, perdón, hasta el punto Z, que nos va a ir hilando para que sí lleguemos fortalecidas y fortalecidos como grupo a esta reunión de presión a las autoridades responsables de revisar la cuestión del agua en nuestra localidad. Y lo que les planteamos es que este ejercicio lo puedan hacer con los equipos con los que trabajan cotidianamente, que se puedan sentar, puedan hacer este triple autodiagnóstico, puedan hacer todos estos elementos que decanten en este plan de acción.
Y vamos a pasar a la parte, digamos, de contrastar todo esto que estuvimos viendo con los planteamientos, digamos, teóricos o conceptuales, mejor quiero decir, que también son teóricos, respecto a la educación popular. Porfa, querido Palomino. Palomo, te digo yo, de mucho cariño. Entonces, vamos a ver el contraste. Adelante, por favor. Todo esto, y además es un recordatorio porque esto ya lo habíamos mirado previamente. Prometo que son 10 minutos, rapidísimo. La educación popular, recordar que es una postura ético-político-crítica, ético-político-pedagógica, perdón, que busca o promueve el trabajar con aquellos sectores en condición de marginalidad, en condición de exclusión sistémica, que han sido excluidos, para que estos sectores se identifiquen a sí mismas, a sí mismos, como sujetos históricos. Y eso significa que son agentes de transformación, que son actores políticos de transformación, y además la educación popular en este proceso que hemos estado viendo del triple autodiagnóstico y todos estos instrumentos, pues lo que nos permite es tomar conciencia de la realidad. ¿Para qué? Para que participemos y nos organicemos. Lo que acabamos de hacer ahorita en términos del cáliz es un proceso organizativo, participativo. Y entonces todo nuestro actuar político nos tendría que llevar a el proceso de tomar parte que esa es la participación, y organizarnos, porque la educación popular es la parte, el elemento educativo de la acción política. Eso es la educación popular. Adelante, por favor. Dice, siempre se llama Vargas y Bustillos, que las dos compañeras educadoras populares, que si nuestra práctica educativa popular no está derivando en organización comunitaria, estamos haciendo lo que sea menos educación popular. Y pues desde estos elementos nos dice Paulo Freire, nos recuerda a nuestro gran maestro Paulo Freire, que desde acá nadie educa a nadie, ninguna persona se educa a sí misma sola, sino que mujeres y hombres tenemos al mundo como mediación en nuestro proceso educativo, y pues ahí aprendemos, ¿no? Aprendemos en nuestros espacios familiares, escolares, comunitarios, laborales, etcétera, y de ahí nos vamos nutriendo, que eso también pues ya lo vimos en interseccionalidad, y entonces ahí es donde vamos aprendiendo a estar en el mundo, a estar con el mundo, y no solamente la primer parte de estar en el mundo como cualquier otro ser que es muy valioso, sino que nosotras y nosotros, entonces, digamos, transformamos la realidad, tenemos esa capacidad, la capacidad transformadora. Adelante. Y reconocer también en estos elementos que si hablamos de que la educación popular busca los procesos de participación y organización, entonces entendemos desde esta visión que educar y organizar son dos elementos que no se pueden separar. No es que hagamos nuestro taller para aprender algo y eso pues, bueno, me lo llevo en mi libreta. No, es que eso que yo estoy aprendiendo, yo lo tengo que... Yo me estoy equivocando, nosotras y nosotros lo tenemos que desdoblar en procesos organizativos. Ponemos en el centro a las personas y nuestro proceso organizativo nos tiene que llevar a un proceso educativo, y cuando ese proceso educativo, digamos, lo concluimos, entonces regresamos al proceso organizativo, y es una espiral. ¿Por qué? Porque a partir de esa espiral es que estamos transformando la realidad, y entonces analizamos, aprendemos, reflexionamos y actuamos, digamos, con respecto a lo que analizamos de la realidad, y en ese actuar estamos organizándonos, pero también, o sea, nos estamos organizando en ese proceso educativo, pero también nos estamos organizando para el proceso organizativo. Aquí como nos acabamos de organizar, de si primero lleva la voz tal, si Margarita, o sea, imagínense que de pronto hubiera llegado Héctor con el plan ya hecho
Eso es educativo, o sea, que Palomino diga, vamos a hacer estas actividades, y yo asigno quién es responsable, eso también educa. O sea, es educar en la acción organizativa y para la acción organizativa. Si él lo hubiera traído preestablecido, eso también está educando. Entonces, ahí hay que revisar mucho cómo es nuestra postura pedagógica cuando estamos con los grupos, con los círculos de estudio, con quienes trabajamos de la militancia, para identificar si con nuestra práctica educativa estamos colaborando en que haya organización. Adelante. Hasta para cosas así chiquillas, o sea, como definir lo que sea, pues. Y recordar también estos elementos que ya habíamos hablado hace un tiempito sobre la crítica. Para poder hacer estos procesos educativos liberadores, tenemos que tener, obviamente, un estudio crítico de la realidad que se deriva de una enseñanza crítica. Nuestra enseñanza tiene que ser crítica y, por supuesto, tenemos que tener digamos, como los lentes que nos posibiliten comprender y analizar de manera crítica aquellos textos que se nos presentan con sus contextos y sus pretextos. No es solamente, dice Freire, no es que yo aprenda a deletrear pues la palabra papel, sino las implicaciones del papel. ¿Qué significa que este papel haya llegado a mi mano? ¿Quién hizo este papel? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué está? Y entonces ahí no es el papel, sino todo lo que implica el papel. Y entonces cuando yo digo, pues yo nunca he tenido papel en mi casa, porque no, pues no, esto es pues entonces ahí problematizamos por qué yo no he tenido papel de este tipo, ¿no? O sí he tenido y qué implicaciones tiene eso. Y recordar que la crítica, adelante por favor, la crítica desde nuestra postura también, estamos hablando de la crítica como aquel desmontaje de los elementos encubridores y los elementos liberadores existentes. Y es tomar postura desde quienes están hasta atrás y desde ahí denunciar las patologías sistémicas, lo que está mal, aquellas falencias que tiene el sistema, y entonces desde ahí es de donde se hace la crítica, desde la denuncia de lo que está mal sistémicamente. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque hay alguien que está hasta atrás. Metodología, ya también lo habíamos revisado, solo estamos en un repaso rápido. La metodología son los peldaños que tienen que tener coherencia y que me permiten llegar a un fin. Aquí tendríamos que estar analizando si en este proceso de educación popular, de metodología de educación popular, nuestros fundamentos, que fueron como nuestros cimientos, que tienen que ver con la ética crítica, se desplegaron en objetivos o propósitos del proceso formativo, y esos propósitos del proceso formativo tuvieron los contenidos adecuados y se desplegaron a partir de técnicas que permitieron coherencia entre nuestros cimientos, el propósito hacia dónde vamos, objetivos, los contenidos que desdoblamos y aquellas estrategias didácticas con las que los desarrollamos. Y entonces tiene que haber coherencia para que haya apropiación de los conocimientos y entonces deriven en acciones transformadoras respecto a nuestras condiciones materiales concretas. Adelante. Y tenemos pues que acá es básico, primordial, también ya lo vimos en la parte de ética, el asunto de establecer relaciones dialógicas. No hablamos solamente de diálogo, el diálogo puede ser asimétrico. Lo dialógico implica condición de simetría y reconocimiento de la otra persona, como yo misma. La otra persona que está frente a mí es otra yo. Y entonces hay un intercambio de saberes. Es una de las premisas básicas. Por favor. Reconocer también aquí, en esta parte es donde yo me quiero clavar más, nuestros momentos metodológicos. ¿De dónde partimos? De la realidad, de la compleja realidad. Adelante, por favor. Le vas tú dando, amigo, así como tarara. Entonces, partimos de la realidad compleja, donde nos apoyamos en las experiencias, en los saberes de la gente. Partimos de ahí,
¿A partir de qué? De nuestras estrategias vivenciales, de nuestras técnicas. Y son justo los saberes previos de las personas con las que estamos trabajando. Ese es el segundo momento. Primero, punto de partida, después punto de apoyo, experiencias, punto de reflexión, ya es la profundización y teorización, pero no desde esta lógica dualista que nos ha enseñado la academia funcional, sino también cuando estamos reflexionando sobre la realidad, sobre qué está pasando en el barrio, también estamos teorizando. Cuando entonces ya ahí hay un análisis crítico de, ya dijimos, crítica, quienes están hasta atrás. Entonces nos posicionamos desde allá, desde quienes, en términos de análisis crítico de la realidad, yo no me posiciono desde quien tiene educación. Yo me posiciono desde quien no tiene educación, porque es ahí, desde quien está excluida de los derechos, es desde donde yo tengo que denunciar las patologías sistémicas, la enfermedad del sistema. Y estas experiencias y este punto de apoyo y este punto de reflexión, que son nuestras experiencias y el análisis crítico de la realidad, lo abordamos a partir del triple autodiagnóstico. Nuestras concepciones, nuestras prácticas y nuestro contexto. Ahí pónganle el contenido que quieran, de verdad. Puede ser desde reflexionar respecto a, me voy a ver acá muy locochona, desde el reggaetón, qué concepciones hay del reggaetón, qué prácticas hay del reggaetón y en qué contexto está el reggaetón. Pero, vea, o sea, de verdad, lo que quieran, pónganle aquí en esto de la concepción, las prácticas y el contexto, el contenido que quieran, pero los momentos metodológicos, porque aparte es una realidad. El otro día veíamos en nuestros barrios, es una realidad, en nuestros espacios escolares. Entonces, si queremos abordar esto desde la educación popular, es totalmente pertinente. Pero nos hacen el planteamiento y nos hacen digamos que el generoso trabajo nos han hecho las educadoras y educadores populares que nos han antecedido de darnos estos elementos que tienen que ir ligados, uno, para no hacer planteamientos colonizadores, es decir, de educación bancaria, de nada, tú no sabes nada y yo te voy a decir la neta del planeta, a respetar en condición de simetría y diálogo a aquella persona y hacer un intercambio de saberes y entonces tomar un distanciamiento crítico de esa realidad que está ahí, pero profundizando a partir de ese intercambio desde nuestras experiencias y nuestros saberes. Y este triple autodiagnóstico nos tiene que llevar al cuarto momento metodológico que nos plantean las educadoras y educadores populares, es decir, regresar otra vez a la realidad, que es nuestro punto de acción. Partimos de la realidad, ¿para qué? Para volver a la realidad. Por eso la educación popular, el método es reflexión, es acción, reflexión, acción. Porque ya decimos, la parte de decir que la teoría y la práctica están así, las vemos como dos elementos, en realidad solo es un asunto procedimental. No están desdobladas. Siempre la teoría tiene que ir aparejada con un planteamiento de la praxis como tal. Adelante, por favor. Es volver a la práctica. No, adelante. ¿Y qué nos plantean también las educadoras? Y yo con esto ya voy a cerrar, para concretar la metodología, llevo 3 minutos de retraso. Nos dicen, la educación popular parte de la pedagogía de la pregunta. Acá, en este formato de en línea es un poco más complicado, pero en realidad es más importante lo que las personas que integran el grupo tienen que decir. Partimos de la pedagogía de la pregunta. Siempre se pregunta, acuérdense, ¿qué está pasando y qué podemos hacer? Y entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué sale esto? ¿Y por qué hemos visto esto? Y entonces ahí tenemos que ir leyendo como facilitadoras y facilitadores, porque no somos maestras, no somos maestros, que digo, yo utilizo con mucho respeto la palabra, pero aquí estamos facilitando procesos. Enhorabuena a las maestras y maestros que facilitan procesos y han hecho el desmontaje crítico de esta figura, que en muchas ocasiones se ha utilizado para tener relaciones de asimetría.
y además yo tengo muchas maestras y maestros que me han enseñado mucho, pero me refiero a que nosotras y nosotros como educadoras y educadores populares en realidad facilitamos a partir de preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Etcétera. Y síntesis metodológica es fundamental que dentro del recorrido de los procesos educativos populares que realicemos, hagamos una revisión de qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo. Porque ahí estamos mostrando el método que se está usando. Y la gente puede ser que no se acuerde de los momentos metodológicos como tal, pero se va a acordar que en la sesión fulana hicimos lo de ponernos en una línea y entonces así vimos las desigualdades. Ah, están aprendiendo el método. Y finalmente usamos técnicas participativas, que son estas estrategias y en el rigor, en lo fuerte de la palabra, es decir, son nuestros medios que utilizamos para alcanzar aquellos fines que establecimos en el proceso formativo. Adelante, por favor. Entonces, desde acá, básicamente es qué está pasando y qué podemos hacer. Son las preguntas básicas y no tenemos que contestarlas como educadoras y educadores populares, sino que las personas con las que estamos colaborando y estamos haciendo el servicio de facilitación sean quienes puedan responder esto. Adelante. Y con esto yo le cedo la palabra, camarada Héctor, me disculpo porque llevo 6 minutos de retraso, pero me aloco, tú sabes, toda la banda sabe que yo me aloco y pues les agradezco muchísimo. Adelante, amigo. No, hombre, Vivi, muchas gracias, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte y más con estos temas tan interesantes que tienen que ver con, bueno, dando seguimiento a esto, vamos a tratar el tema de las técnicas de educación popular y vamos a empezar con esto que es la pedagogía del juego. Esto ya lo vimos, en realidad esto es más un repaso, en algunas cosas me voy a ir un poco rápido, pero bueno, es siempre importante el retomarlo. La pedagogía del juego, si está hablando de pedagogía, estamos hablando de enseñanza, aprendizaje, y pues del juego, aquí lo vemos con esta palabra que proviene del latín iucus, que significa broma, y no sé, yo desde que escucho este término broma, ya me hace pensar en felicidad, me hace pensar en alegría, me hace pensar en una sonrisa, y por tanto, de manera biológica, pues son ciertas sustancias que me hacen sentir bien. Entonces, ¿cómo a partir de estos juegos o de esto que es algo lúdico, pues podemos lograr promover que nos sintamos bien, nos sintamos a gusto dentro de los espacios en los cuales colaboramos? Y entonces nos dice Miriam Ollanader que en la antigüedad del juego es difícil determinar, pues ha acompañado la historia de la humanidad. Es decir, que desde que tenemos como idea de cómo es la humanidad, siempre han existido juegos, o el juego está ahí presente, siempre, siempre ahí trabajando. Y se reconoce que a través de los juegos se pueden apreciar y hacer las representaciones simbólicas, tanto de esto que les comentaba, la alegría, la creación, la ruptura de la rutina, eso que a lo mejor cuando a veces estamos en un mismo plano y todo parece lo mismo, estas bromas, estos juegos, esto puede hacer como que nos cambie el humor y nos pueda llevar a otra, a otro emoción, a otro sentimiento, y eso puede propiciar que en esta cuestión de enseñanza-aprendizaje. Mi computadora anda un poco lenta, así que lo siento un poco, pero ahí va. Y bueno, mire, tenemos esto que les decíamos que en el juego, que es aprendizaje al fin de cuentas, no voy a leer todas estas características, pero vean cómo no es solo diversión y placer, que sí, obviamente tiene estas implicaciones de divertirnos, de placer, pero no solo eso, sino también son actividades necesarias para el desarrollo y la socialización de la persona. Y hace rato, por ejemplo, bueno, no hace rato, pero hace algunos días platicábamos con Tito,
Y Tito nos decía que cuando a veces hablamos de actividades de anclaje, o en este caso cuando hablamos de actividades que tienen que ver con lo lúdico o con el juego, que van a ser estas técnicas, pareciera que son como el relleno o como que son solamente para justo divertirnos o para pasar el tiempo, pero si lo dejamos nada más con esa idea, pues se diluye y se pierde todas estas características que tienen que ver en nuestro desarrollo y que se logran a través del juego. No me voy a detener en todas, esta presentación ustedes la van a tener y la van a poder revisar, nada más pues comentar algunas cosas, ¿no? La cuestión psicomotriz es fundamental para poder la coordinación, el equilibrio, la fuerza. Por ejemplo, una persona como yo, que a lo mejor de muy chiquito no tuvo muchos juegos psicomotrices, pues a la hora de que tiene 35 años, pues no sabe bailar, ¿no? Y que cuando quiere aprender a bailar es un tronco, porque desde muy morrita o muy morrito no tuvimos esta cuestión de ir aprendiendo desde lo psicomotriz. Y como nos daba pena y nos daba vergüenza, pues ya llegamos a una edad donde es más difícil romper con eso. Sin embargo, tenemos la capacidad y la cualidad de poder aprender y poder romper con estas cosas. Pero si lo hacemos desde pequeños, pues imagínense. Lo cognitivo que tiene que ver con todo lo que pasa acá en nuestro cerebro, la atención, la memoria, etcétera. Lo social, los procesos de comunicación, de cooperación, la ética, las relaciones humanas. ¿Cuántas personas, cuántos seres conocemos que identificamos, que decimos, no, este compa no sabe jugar? No sabría jugar. ¿Por qué? Porque no sabe seguir reglas, porque cada que tiene la oportunidad abusa, cada que tiene la oportunidad hace trampa, cada vez que tiene la oportunidad lastima, violenta hacia a otra persona. Quizás si aprendiéramos a jugar desde muy chicas o chicos, pues incluso estas cuestiones sociales podríamos irlas viendo y que no a esos grados de violencia, como con todo este desarrollo del Se le cayó a mi camarada Héctor Sí, lo dejamos de escuchar. Sí, pues él trae acá la presentación, pero bueno, el planteamiento sí que queremos decir y retomando y reivindicando lo que conversábamos con Tito, el camarada Tito, es que es fundamental para el aprendizaje, porque a partir del juego, en la siguiente lámina, nos plantea igual Coppens y Van Velde en su manual de educación popular, que a partir del juego es que se identifican, se potencia o se vivencian estos elementos. A un nivel microsocial, situaciones de la realidad que nos permiten realizar una reflexión globalizadora. A partir de esta experienciación, a partir de lo micro, entonces podemos, exacto, por eso hablamos de la pedagogía del juego. No es ay, aviéntate ahí lo que quieras, ay, a ver que se lo eche el camarada, ¿no? Como si fuera una cosa menor, que a veces las personas de manera muy, muy irrespetuosa, a quienes son especialistas en este planteamiento de utilizar lo lúdico, pues eso se minimiza, cuando en realidad yo ponía ahorita en el chat que es cimiento, es base. Si esto no está bien, le podemos echar lo que queramos acá, si esto no está bien, ¡pum!, se nos cae, es fundamental. Y cuando hablamos de fundamental, estamos hablando de fundamento, de cimiento, de base necesaria que nos permite, dice Van Velde y Coppens, explorar la realidad y aquellas formas distintas de operar sobre esta. Entonces, cuando estamos incentivando juegos competitivos donde es aplástalo, perdió, estamos en realidad configurando para el aplastamiento en otros términos, ¿no? Y entonces hay mucho que reflexionar sobre el cómo incentivamos
incluso ya cómo jugamos como personas adultas y qué tipo de prácticas, porque ahí están saltando a nivel microsocial situaciones de la vida real. Adelante, por favor. Si estás por ahí, viejo, porque creo que está... Y hay que tan, ¿no? Saldría la música así, que donde cuando tú quieras retomar, hermano, tú dices, ¿eh? Yo nomás ando acá haciéndole el chalaneo. Nos advierten, Lento. Bustillos. ¿Le entras, viejo? Vas. Porque es chan, 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 chan. Sí. Dale. Querida Vivi. Bueno, el solo hecho de utilizar técnicas participativas no significa ni garantiza que estemos haciendo educación popular. Muchas veces creemos que porque vamos a hacer alguna actividad dentro de la comunidad, porque hacemos o tenemos una plenaria en la comunidad, ya eso ya es educación popular y yo ya me regreso satisfecho del trabajo que realicé porque estoy utilizando una técnica grupal. Si esta técnica grupal es desde arriba y desde afuera, pues sigue con la misma lógica tradicional y entonces no es educación popular. Tenemos que no es solo la técnica, sino es todo el contenido y todo el contexto que va a ayudar y va a contribuir para que sea realmente educación popular. Las técnicas se usan según el contenido y forma para que la gente participe, para que se integren los grupos, para hacer más comprensibles los temas o contenidos, etcétera. Y es importante, si la técnica grupal que escogemos o que vamos a trabajar rompe, violenta, se vuelve diabólica en la comunidad, y al decir diabólico digo que rompe las relaciones que existen dentro de ella, esta técnica la tenemos que evitar o parar, ¿no? Porque muchas veces vamos con una idea, esto es importantísimo, la flexibilidad que deben de tener las técnicas grupales para poder parar y a lo mejor cambiar de técnica o modificarla o incluso pasar a otra actividad si eso implica que está lastimando, dañando a la comunidad. Entonces, tenemos que tener muy claro esto y estar muy sensibles, esto se va adquiriendo ahí con la práctica para no cometer este error de llegar a violentar una comunidad con una actividad que hagamos. Y esto pues implica también que entendamos a las técnicas grupales como estas herramientas, y al decir herramientas pues es algo que no podemos etichizar tampoco, porque muchas veces creamos un plan, creamos una técnica o tenemos una técnica y pareciera que lo más importante es que la aplique. Y entonces por los tiempos o por las cosas no se puede dar, y si yo forzo a que se lleve a cabo la técnica cuando no están las condiciones, pues puede haber ahí errores, ¿no? Y entonces entenderlas que son herramientas dentro de un proceso que ayuda a fortalecer la organización y la concientización popular. Eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que da origen a estas técnicas de educación popular o de participación comunitaria? ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, son diferentes preguntas que han surgido dentro de una práctica social como respuesta pedagógica a los retos de los procesos organizativos populares que buscan responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo crear herramientas que promuevan la participación y permitan tratar un tema a la formación de conceptos clave? Aquí también me gustaría plantear cómo muchas veces cuando hacemos recorridos metodológicos en sesiones o cuando recordamos, la sesión pasada, ¿qué vimos? Nos acordamos o existe más apropiación de aquellas actividades donde hubo técnicas grupales. Y entonces el asunto de recordar en este proceso de el recorrido metodológico. Menos de las... Te habíamos perdido, amigo, te habíamos perdido. ¿Dónde me quedé? Bueno, me regreso. Decía que cuando exponemos y cuando leemos o escuchamos, ahí varía un poco en las personas, pero más o menos lo que nos apropiamos de conocimiento es más o menos un 30% de lo que podemos escuchar y de lo que podemos leer. Sin embargo,
embargo, de las cosas que ponemos en práctica, el conocimiento se queda un 80% de lo que ponemos en práctica. Entonces, por eso son tan importantes estas herramientas. Bueno, otra de las preguntas que contribuyen a contestar estas herramientas, pues es cómo trabajar procesos de formación continuos y sistemáticos, que a veces luego también pueden volverse un poco tediosos o tensos, y cómo estas herramientas nos ayudan a distensar eso. Cómo ayudar a que cada paso de acción organizativa permita avanzar en la toma de conciencia de los grupos en mayor condición de vulnerabilidad. Muchas veces hay temas, hay cosas que tratamos dentro de los grupos que pueden ser difíciles o pueden ser complicados a la hora de tratarlos, y con estas técnicas o con estas actividades lúdicas, pues nos ayuda a darle otra, a rebajarle otra, o verla. Otro elemento que casi le quiero entrar ya, viejo, cuando tú vas de regreso. Hay un asunto ahí con la red. Sí, viejo, sí. Yo me escucho. Ya mejor, va. Va, perdón, voy a apagar la cámara para poder darle. Una disculpa, pero acá en la Ciudad de México está lloviendo y eso a veces ahí pues, complica las cosas. ¿Cómo manejar conceptos abstractos y teorías complejas para que las personas las vinculen a lo concreto? Yo les comentaba, ¿cuántas veces hemos estado en sesiones o hemos estado con maestros incluso, o en conferencias, o en donde a lo mejor los conceptos son muy rebuscados, o si no rebuscados, cuando menos sí responden a un cierto argot, ¿no? O sea, si por ejemplo vamos a una conferencia de médicos o de licenciados que tienen un juego de lenguaje que a lo mejor pues hace un poco complicado el entendimiento de lo que se está planteando. Sin embargo, con estas actividades, con estas técnicas grupales o con estas técnicas de educación popular podemos contribuir a que sea más digerible los contenidos y que de manera lúdica podamos ir aprendiendo dichas pues, conceptos. Se me trabó mi computadora. Ahí está. Bueno, vamos entonces a ver cómo podemos, esta guía para discusión y reflexión de las técnicas grupales. Primero, tenemos que entender que las técnicas grupales van a ser esta motivación inicial para centrar el tema. Las personas participantes ubican el tema que se va a tratar desde que empezamos a explicar la técnica. Pero me voy a ir un pasito antes. Primero tenemos que hacer la selección de las técnicas grupales. Les decía, habrá alguna técnica que en lo particular a lo mejor a mí me gusta mucho, o cada vez que yo aplico alguna de estas técnicas, pues está súper chido, la gente se divierte, hay juegos, pero a lo mejor si no tiene que ver con el tema que estamos tratando, si no tiene que ver con lo que se está llevando en las sesiones, pues entonces esa técnica no tiene funcionalidad. Por eso, primero es seleccionar bien la técnica, entender bien cuáles son los materiales que voy a requerir, considerar los espacios, considerar las personas, todo eso parte previa que es de la talacha a llegar a nuestro taller y a poder aplicar la técnica, es importante que la tengamos muy, muy clara para que no haya ningún tipo de pues malestar o incluso problemas que se pueda generar. Imagínense que vamos a una comunidad y queremos aplicar una técnica y la técnica requiere hojas
y no llevo suficientes hojas, pues la persona que no le toque una hoja se va a sentir excluida o se va a sentir que, que lo hicimos incluso a lo mejor hasta a propósito. Entonces tenemos que cuidar mucho eso. Y en la cuestión inicial, cuando empezamos las técnicas, tenemos que ser muy claras y muy claros con las indicaciones de la técnica. Se nos puede ir una técnica si no somos lo suficientemente claras y claros. Sobre todo cuando trabajamos temas de dibujar o que tiene que ver con juegos que a lo mejor llaman mucho, son muy pregnantes porque desde que los vemos ya queremos jugar y nos queremos abalanzar al juego, y que a lo mejor no, por eso no ponemos mucha atención en las indicaciones, y que en el transcurso de la técnica pues eso puede romper la dinámica que se genera a partir de la técnica. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Recuerden que lo que hacemos nosotras y nosotros son técnicas grupales que generan dinámicas, y porque luego confundimos y creemos que la dinámica le decimos a las técnicas. No, es la técnica que genera una dinámica. Bien, una vez ya desarrollada la técnica que se ha generado de esto, la dinámica grupal, preguntamos, ¿qué escuchamos? ¿Qué vimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pasó? Es importante siempre hacer estas preguntas detonadoras y no dar por entendido nada, porque muchas veces también pareciera que es tan fuerte la técnica que pues creemos que está todo por entendido. Pero es importante hacer estas preguntas detonadoras que nos va a permitir ordenar, construir y recordar colectivamente los principales elementos tratados en las técnicas, y que, bueno, vienen desde los contenidos que vamos abordando. ¿Qué otro paso 3 proponemos para la discusión y reflexión sobre las técnicas? Bueno, es el análisis de los elementos presentes en la técnica y el producto de la dinámica grupal. Y con la pregunta detonadora que vamos a utilizar es, ¿qué pensamos sobre lo visto, dicho, escuchado o vivido dentro de la técnica? Aquí es mucho de dar tiempo a la reflexión, no obviar nada, tener paciencia también para escuchar. Muchas veces en los grupos pues existe cierta resistencia al diálogo o a expresarse. Entonces tenemos que tener la capacidad para no interrumpir, y no, muchas veces nos gana eso, nos gana en la reflexión. Como yo estoy esperando que la gente reflexione a partir de la técnica sobre la empatía, entonces yo no dejo que la gente, y la gente, doy la palabra, la gente no participa por alguna circunstancia, y entonces me pongo nervioso y doy la respuesta que estoy esperando que me den, y entonces rompo con todo. Tengo que tener paciencia, escuchar y buscar las herramientas para promover el diálogo. Y una de esas herramientas pues, son estas preguntas detonadoras, ¿no? Cuatro, relacionamos todos estos elementos con la realidad misma. Es importante que estas técnicas sean relacionadas con lo vivencial, con lo que pasa a diario, ¿no? Y por eso hacemos esta pregunta. ¿Qué relación tiene esto con nuestra realidad, con nuestra cotidianidad? ¿Tiene que ver, no tiene que ver? ¿Esto que jugamos el día de hoy se parece en algo a la vida real, a lo que vivimos a diario o no? Y eso nos va a ayudar o va a contribuir a pues a la reflexión. Se deja de lado la técnica que sirvió para motivar y se centra de lleno en el análisis de los aspectos de la realidad que interesan. Aquí es importantísimo cómo la persona facilitadora todo el tiempo está regresando al tema central. Muchas y muchos participantes a veces corremos esta cuestión de que la gente no quiere participar, pero luego hay también quien quiere participar mucho, y entonces tenemos que tener esta capacidad de estar regresando todo el tiempo a centrarnos en el tema que estamos tratando para no irnos de filo y luego perdernos. 5, llegar a una conclusión o síntesis de lo discutido. Es importante siempre en cada técnica que hagamos hacer un cierre y poder tener estas conclusiones o esta síntesis que nos van a dar la reflexión del por qué se hizo lo que se hizo. Y aquí las preguntas detonadoras es qué conclusión podemos sacar, qué aprendimos y cómo resumimos lo discutido. Y esto pues nos va a ayudar mucho para poder hacer las reflexiones y los cierres de cada técnica que podamos implementar.
Hasta aquí esto de las técnicas y de la pedagogía del juego fue muy a grosso modo porque ya teníamos elementos para tratar, pero queríamos volver a retomarlos, ser reiterativos con esto, la pedagogía de la reiteración, porque creemos que es importantísimo estas herramientas para poderlas llevar y poder hacer educación popular. Muchas gracias, querida Vivi. No sé si quieras comentar algo. Compañeras, compañeros, están abiertos los micrófonos. También si tienen alguna pregunta o algún comentario para la maestra Vivi, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Héctor. Nada más compartir que podemos analizar cómo en esta guía para la discusión y la reflexión que nos propone Héctor en la técnica como tal, ahí están los momentos metodológicos. O sea, nuestro punto de partida es la realidad, luego nuestro punto de apoyo son las vivencias, lo sacamos con la técnica, pero luego en el tercer momento, que es el momento de momento de reflexión, el punto de reflexión, donde teorizamos y profundizamos, nos decía ahorita Héctor, dejamos ya de lado la técnica y entonces ya decimos, ¿esto cómo se relaciona con la realidad? Y ya que pasó eso, entonces regresamos a la realidad, ya con todo esto que discutimos, vimos y dijimos, ah, caray, así le hacemos, y híjole, esto está pasando en la realidad, regresamos a ella. Entonces, si se dan cuenta los momentos que nos plantean las compañeras y compañeros que han digamos, talacheado, sistematizado el proceso de educación popular, nos hacen esta propuesta de que todo el tiempo estemos llevando de la mano estos momentos que realmente posibiliten que se haga un desmontaje crítico de la realidad. Ese era lo que quería, digamos, ligar con lo que habíamos visto previamente, viejo. Gracias. Muchas gracias a ti, querida Vivi. Camaradas, compañeras, compañeros, algo que quieran compartir, alguna pregunta que le quieran hacer a la maestra Vivi, aprovechar a la maestra Vivi que nos ayudó el día de hoy, algo que le quieran comentar o a su servidor, estamos a sus órdenes, siendo 12 minutos para las 10 de la noche. Tenemos todavía algunos minutitos para poder conversar. Si no fuera el caso, pues agradecer a todas y a todos por su paciencia, por el presentarse el día de hoy. Empezamos un poquito tarde esperando a que se conectaran más personas y agradecemos su puntualidad a las personas que llegaron desde antes. Margarita, adelante. Todo tuyo el micrófono. Y una disculpa a los que llegamos tarde. Ok, pues ya que no se animan, pues más que nada siento yo que toda esta parte teórica que nos compartieron muy maravillosa, es oportuno, ¿no? Ya ir rompiendo paradigmas sociales. Sin embargo, nos falta aún mucho, ¿no? Esta cuestión del debatir, el olvidar que estamos por un bien común, todavía suele pasar hasta en los mismos propios grupos de nuestra comunidad o de nuestros movimientos, etcétera. Y creo que esa parte a veces no nos permite avanzar como uno quisiera, ¿no? Entonces creo que el debatir, el no olvidar que estamos en un bien común todos, por un bienestar común, creo que eso nos falta todavía luchar, ¿no? Para seguir más unidos en base a debates sanos, ¿verdad? Con diálogos respetuosos. Ese nada más es reflexionaba al mismo tiempo que los escuchaba sobre una práctica real, ¿no? Y eso es lo que solamente nos falta quizá. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Margarita. ¿Alguien más? ¿Algo más? No, si no es el caso, pues desearles que pasen buena noche. Seguimos ahí en contacto por los medios electrónicos para poder saber qué es lo que va a continuar.
Comentarles también que, pues bueno, sé que muchos y muchas de aquí pues venimos de los procesos electorales, entonces vamos ahí como retomando las actividades, pero cualquier cosa que se requiera o se necesita, estamos para servirles. Un abrazo a todas y a todos, descansen y estamos en contacto. Saludos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Buenas noches a todos, compañeros. Descansen. Buenas noches, muchas gracias. Hasta pronto. Felicidades. Buenas noches, que descansen. Gracias.